Hay una pregunta, hay un tema muy interesante que, más que interesante, es fundamental, que es el tema de lo inmortal, de la inmortalidad, de lo eterno, de lo fuera del tiempo, de lo no condicionado. Tradicionalmente se habla de el alma inmortal, el espíritu. En la filosofía esotérica se habla de los principios de nuestra naturaleza superior, la tríada inmortal. Bueno, ¿hay una vida inmortal? ¿Existe la inmortalidad? Se habla de que estamos en el reino de la muerte. En el budismo se habla del reino de lo condicionado, ¿no es cierto? Estamos en el samsara, en el deambular, en el ciclo de reencarnación y karma, y vamos deambulando, deambulando, generando causas y efectos, porque al menos desde esta perspectiva, nada de lo que uno haga no tiene un efecto. ¿Mm? Entonces, a menos que sea una acción correcta, una acción recta, una acción no egoísta. Entonces, hay un estado de la conciencia, un estado del ser, un estado inmortal. En las religiones se habla de la salvación, ¿no es cierto? De o renacer en espíritu, o la salvación está en lo eterno, ¿no es cierto? ¿Hay un estado de la conciencia, un reino de lo eterno? Porque nosotros sabemos que vamos a morir. O sea, desde el punto de vista físico, biológico, de nuestro cerebro, que es donde están todos nuestros contenidos psicológicos, ese organismo va a morir. Eso es un hecho. Entonces, hay un estado de conciencia donde no fluya el tiempo como lo conocemos, donde las cosas no se destruyan, no decaigan, no se disgreguen, o no envejezcan, como todo en el mundo envejece, o sea, todo el mundo se disgrega, se congrega y se disgrega. En la enseñanza del budismo se habla de los agregados, de los cinco agregados que componen nuestra personalidad, nuestro ser. Miren, eh, hay mucha gente que no cree, digamos, esto de la vida eterna, de lo eterno, del alma, del espíritu. De alguna manera todas las religiones plantean una perspectiva de lo temporal, de lo terrenal y de lo condicionado, terrenal, temporal, que es un hecho, que es este mundo, y un mundo más allá, un mundo que está fuera del tiempo. En la filosofía esotérica se habla de la triada inmortal y la personalidad. La triada sería inmortal, o sea, que no muere, vida tras vida, se van generando diversas personalidades en un proceso de evolución, de despertar, de desarrollo interno.
Pero ese proceso no se termina hasta que, según se nos dice, se ha agotado todo el karma y la conciencia o la mente retorna hacia su esencia, hacia su fuente, hacia su origen inmortal. Pero la evolución después continúa. Se dice que la evolución es infinita. Pero en la filosofía esotérica se habla de que el ciclo de evolución humano se termina, ¿cierto? Cuando el ciclo de reencarnación y karma se ha terminado y por lo tanto se han hecho todos los aprendizajes, los desarrollos, los desenvolvimientos internos que implican cumplir o terminar la etapa humana de evolución. Y como vemos que falta mucha evolución en la humanidad por el modo en que estamos desarrollando nuestras relaciones personales, familiares, nacionales, mundiales, se ve que nos falta mucho desarrollo. Y entonces, ¿existe o no existe esto? Todo parece indicar, o sea, por lo menos de acuerdo a muchas tradiciones y filosofías, que hay algo o que puede haber algo, que el universo no es solo este estado material o este estado vibratorio denso, sino que hay eh, múltiples dimensiones de la realidad. De hecho, se dice que hay teorías científicas que hablan de un universo multidimensional. Eso es lo que plantea la filosofía esotérica, que el universo es multidimensional, que hay estados integrados en la base del universo, estados unitarios en creciente integración hacia un estado potencial donde desde el cual todo ha surgido, hasta estados más materializados, densos, donde estamos nosotros ahora. Entonces, al menos desde esta perspectiva, sí hay un estado, habría un estado intemporal, en dimensiones más sutiles, más profundas del universo. ¿Qué nos dice Krishnamurti en este breve pensamiento? Nos dice la muerte que produce la meditación es la inmortalidad de lo nuevo. ¿Qué nos quiere decir? Es la muerte del yo, la muerte del proceso temporal, del movimiento del pensar que opera en el tiempo. O sea, para Krishnamurti la meditación le pone fin al tiempo en el plano de la mente, en el plano de la experiencia personal. La meditación sería en este caso el fin del yo, el fin del tiempo, el tiempo psicológico, el tiempo de la experiencia, el tiempo de proyectar desde el pasado al presente, del presente al futuro. Y cuando se produce esa muerte profunda, radical, esa transformación total de nuestra naturaleza mental, emocional, que es la meditación, surgiría lo inmortal. Eso está diciendo Krishnamurti. O sea, algo que está ahí, que su naturaleza es tal que no puede morir, no muere. No está en el fenómeno del tiempo o un fenómeno dependiente o condicionado. Es algo que no muere. Lo que está condicionado
a otro fenómeno, muere o envejece. Pero Krishnamurti nos dice que al terminar el proceso del sufrimiento psicológico, por todo esto que hemos hablado del autoconocimiento, la autotransformación, la regeneración interna, cuestión, como hemos estudiado, bastante difícil, eh, esa regeneración, esa transformación, ese autoconocimiento, que de alguna manera reestructura, regenera, reeduca, transforma nuestra mente, ésta se orienta hacia lo no condicionado y florece lo inmortal, lo que no muere, que es un vivir ya donde no hay actividad egocéntrica, autocentrada, la acentuación de un yo personal. Estamos hablando en una esfera, en una dimensión universal. Krishnamurti no usaba la palabra universal, pero que abarca la totalidad, que no está segmentado, que no está fragmentado, que abarca lo total. Y además agrega una última palabra que es lo nuevo, la inmortalidad de lo nuevo. O sea, en ese estado meditativo, contemplativo, la realidad es siempre nueva, no envejece. Lo que envejece muere, pero ello siempre es nuevo, ya no hay memoria respondiendo condicionadamente a la vida. Ya no hay una memoria, un pasado respondiendo, reviviendo experiencias pasadas, sino que el vivir inmortal siempre es nuevo. No está en el reino de la memoria, no está en el reino del tiempo o de lo condicionado, o dicho de una manera más simple, en el reino del sufrimiento psicológico. Y la muerte nos está diciendo que hay un estado inmortal donde siempre es nuevo y no muere, no muere, no decae, no envejece, no se deteriora ese estado. Como todo lo que nosotros vemos en el mundo se deteriora, se corrompe, se muere, nuestro cuerpo está envejeciendo, nuestras facultades sensoriales se están decayendo, ¿no es cierto? Pero en ese estado meditativo, en ese estado donde todo ese sufrimiento psicológico se ha regenerado, se ha transformado, ha habido una profunda muerte de todo ese proceso de lo conocido y ha florecido la inmortalidad de lo nuevo. Ya no está ese sufrimiento, esa astucia del pensamiento, esa astucia del yo, ¿no es cierto? Sino que hay otra cosa, una realidad fuera del tiempo. A eso conduce la meditación, de acuerdo a Krishnamurti. A eso conduce la vida espiritual. Dicho de una manera quizás diferente a la salvación, como dirían los cristianos o otras religiones.
Porque en lo inmortal, en lo que no envejece, en lo que no muere, en lo que no entra el sufrimiento o el pasado o el futuro proyectado, ansioso, está la vida, la verdadera vida, como diría Krishnamurti, ¿no es cierto? Entonces, muy interesante hasta dónde lo lleva Krishnamurti el proceso de la meditación, hasta dónde la lleva la meditación, o sea, hasta el fin del tiempo, el fin de todos los fenómenos que se mueren, que se terminan, que están condicionados, que están fragmentados. Nada menos que al fin de todo eso es nos lleva a la meditación, es la meditación para Krishnamurti, o sea, el fin de una etapa evolutiva y el ingreso a una, dicho de alguna manera, una nueva dimensión de la realidad, ¿m? Que es un estado donde donde la naturaleza es inmortal. Fíjense ustedes lo que está planteando. Como lo dicen las religiones, con otro lenguaje, y donde todo es nuevo de instante en instante. ¿M? Muy profundo, interesante este pequeño pensamiento, pero que nos lleva hacia el fin de todo y el inicio de todo, ¿cierto? El fin de todo un proceso evolutivo o todo un devenir en el tiempo, en la experiencia temporal, en la actividad egocéntrica, hace un estado donde hay unicidad, donde no están los fenómenos fragmentados, diferenciados, donde las cosas surgen y cesan, decaen, como lo conocemos en el mundo externo, donde todo surge y cesa, decae, se destruye y vuelve a surgir. En ese estado hay inmortalidad, una inmortalidad desconocida para nosotros, donde esos fenómenos no, o sea, no hay, de hecho, fenómenos en ese estado. No podríamos denominar fenómenos diferenciados o fragmentados, porque ya no hay ese tipo de fenómenos en ese estado. Hay otra realidad que pasa a la esfera de lo no condicionado, ¿cierto? Pensamiento profundo para estudiar, para reflexionar, hasta dónde llega la meditación. ¿M? Mando un abrazo, espero que estén muy bien, si se dan las condiciones nos encontramos en un próximo podcast y muchas gracias por participar del canal y si les gusta este contenido, los invitamos a suscribirse. Muchas gracias.